Bienvenidos de nuevo a su canal, el rincón donde desentraumasamos todos los secretos, dramas y romances de las telenovelas turcas que nos tienen completamente enganchados. Qué gusto tenerlos Akunduamu S. Hoy tenemos un vídeo que les va a encantar porque vamos a hablar de algo que a todos nos fascina en el drama. Esos momentos en los que las relaciones perfectas se tambalean, los secretos salen a la luz y los villanos hacen de las suyas. Y lo haremos centrado en una pareja que levanta pasiones, Kerem y Hande. ¿Es tú su amor a prueba? ¿Hay alguien intentando dinamitar su felicidad? Prepárense porque hoy analizaremos a fondo la posible llegada de una tercera en discordia que podrá cambiarlo todo. Y hablamos de la posibilidad de que Melissa, con sus maquinaciones, intente arruinar el nido de amor de nuestros protagonistas. Bombazo a la vista. Pero antes de sumergirnos de lleno en este salseo jugoso, quiero recordarles que este vídeo está pensado como un ejercicio de análisis, pura especulación basada en los patrones que hemos visto en las telenovelas turcas. No tenemos confirmación oficial de nada, pero la diversión está en teorizar y debatir. Así que abróchense los cinturones, porque vamos a volar a través de un universo de posibilidades dramáticas. Antes de que empecemos con todo el salseo, no olviden darle like a este vídeo si son tan fans de las series turcas como nosotros, suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros análisis y activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subamos un nuevo vídeo. Ahora arranquemos con este bombazo turco. Prepárense para un viaje lleno de giros inesperados y teorías explosivas. Comenzamos. Contexto y rumores ***. Para entender mejor el posible conflicto, tenemos que hablar de algunas series que nos han mostrado este tipo de dinámicas, donde la amenaza a una pareja aparentemente sólida se cierne con la llegada de un personaje intrigante como podría ser Melissa. Pero, ¿quién es Melissa y por qué está generando tanto revuelo? En las últimas semanas, los foros de fans y las redes sociales han estado que arden con rumores sobre la posible incorporación de una nueva actriz a la vida de Kerem y Hande. Esta actriz, que supuestamente se llama Melissa, ha sido descrita como una mujer carismática, ambiciosa y con un pasado misterioso. Algunos insiders afirman que Melissa podría ser una antigua compañera de trabajo de Kerem, una rival profesional de Hande, o incluso una expareja de alguno de los dos que regresa para reclamar lo que cree que le pertenece. La sola mención de su nombre ha desatado una ola de especulaciones y teorías entre los seguidores de la pareja. ¿Cuáles son sus verdaderas intenciones? ¿Está realmente interesada en romper la relación de Kerem y Hande, o simplemente busca llamar la atención? ¿Tiene algunas bajo la manga? Para responder a estas preguntas, vamos a analizar algunas series turcas que nos han mostrado personajes similares y las estrategias que han utilizado para sembrar el caos en las relaciones de los protagonistas. Prepárense para un viaje a través de los dramas más intensos de la televisión turca. Análisis de series y estrategias ***. Empezaremos con Amor Eterno. Esta serie es un dramón turco de los buenos, de esos que te hacen llorar a moco tendido. Los protagonistas son Nihan y Kemal. Ella, de familia rica y obligada a casarse por conveniencia con Emir Kozcuoglu, un hombre poderoso y obsesionado con ella. Él, un joven de clase media que lucha por ascender socialmente y recuperar a su amor perdido. Género: drama romántico con toques de thriller y venganza. Los actores principales son Burak Özçivit como Kemal y Neslihan Atagul como Nihan. Ahora, ¿por qué es relevante para nuestro tema? Porque Emir es el claro ejemplo del antagonista que no se detiene ante nada para mantener a Nihan a su lado. Utiliza todos sus recursos, maquina planes sucios y manipula a todos a su alrededor para separarla de Kemal. En este contexto, una figura como Melissa podría ser una versión femenina de Emir, capaz de todo para romper una relación. Un dato interesante es que Amor Eterno fue la primera serie turca en ganar un premio Emmy internacional. Ahí es nada. La intensidad de las emociones y la complejidad de los personajes la hacen un clásico que debemos tener en cuenta al analizar las posibles amenazas para Kerem y Hande. Imaginemos a Melissa como una figura poderosa, con recursos a su disposición, tejiendo una red de intrigas para aislar a Hande y acercarse a Kerem, aprovechando cualquier vulnerabilidad en su relación. Otra serie que nos viene a la mente es Medcezir. Esta es una adaptación turca de la famosa serie estadounidense DOC. Sigue la vida de Yaman, un chico de barrio con un pasado difícil que es acogido por un abogado rico y se traslada a vivir a una zona residencial de Estambul.
Allí conoce a Mira, una chica guapa y popular con sus propios problemas. El género es drama juvenil con toques de romance. Los actores principales son Aatayu Lusoi como Yaman y Serine y Sarkaya como Mira. La relevancia para nuestro tema radica en la presencia de Selim, un amigo de la familia Serez, que desde el inicio muestra interés en Mira, convirtiéndose en un rival para Yaman. Si bien Selim no es tan malvado como Emir, sí que representa esa constante tentación y obstáculo en la relación de los protagonistas. La serie exploró temas como la diferencia de clases sociales, las segundas oportunidades y la lucha por el amor. Una curiosidad es que la serie catapultó la carrera de ambos protagonistas, convirtiéndolos en estrellas en Turquía y en el extranjero. En el caso de Kerem y Hande podríamos ver a Melisa jugando un papel similar a Selim, intentando sembrar dudas y generar tensiones, aprovechando cualquier momento de vulnerabilidad o inseguridad en la relación. Ahora, hablemos de Süreyya. Esta serie cuenta la historia de Süreyya, una joven huérfana que trabaja como cantante en Estambul y se enamora de Faruk, un hombre rico y tradicional de Bursa. El género es drama romántico con toques familiares. Los actores principales son Aslenberg como Süreyya y Özkan Deniz como Faruk. Aquí la amenaza principal no viene de una tercera persona interesada románticamente en Faruk, sino de Esma, la matriarca de la familia Boran, que se opone al matrimonio de su hijo con Süreyya por considerarla una intrusa que no encaja en su mundo. Esma manipula, crea intrigas y hace la vida imposible a Süreyya con el objetivo de romper su matrimonio. Aunque el contexto es diferente, la actitud de Esma nos recuerda que las amenazas a una relación no siempre vienen de fuera, sino también del entorno familiar y social. En el caso de Kerem y Hande podría ser que Melisa no solo intente seducir a uno de los dos, sino que también cree conflictos con sus amigos, familiares o incluso con sus trabajos, dificultando aún más la relación. Un dato curioso es que la serie está basada en una historia real, lo que la hace aún más conmovedora y cercana al público. ¿Podría Melisa intentar influir en la percepción que tienen los demás sobre Hande, creando rumores o malentendidos que la aíslen de su círculo cercano? Volviendo a las series donde la rivalidad amorosa es más directa, tenemos Cesur ve Güzel. Esta serie narra la historia de Cesur, un hombre misterioso que regresa a su pueblo natal con un plan de venganza contra Tahsin Corluda, el poderoso patriarca de la familia Corluda, a quien culpa por la muerte de su padre. En el pueblo conoce a Swan, la hija de Tahsin, y se enamoran complicando sus planes. El género es drama romántico con toques de acción y suspense. Los actores principales son Kwan Tatltu como Cesur y Tuba Büyüküstün como Swan. Lo relevante para nuestro análisis es la figura de Erza, un antiguo socio de Tahsin, que también está enamorado de Swan y que no duda en utilizar cualquier método para separarla de Cesur. Erza es manipulador, peligroso y está dispuesto a todo para conseguir su objetivo. Si Melisa decide adoptar una estrategia similar, podría recurrir a chantajes, mentiras y manipulaciones para sembrar la discordia entre Kerem y Hande. Un dato interesante es que la serie fue filmada en un entorno rural precioso, lo que le da un toque visual muy atractivo. Imaginemos a Melisa filtrando información falsa a la prensa para crear conflictos entre Kerem y Hande, o incluso intentando sabotear sus proyectos profesionales. Otra serie que merece ser mencionada es Aşk Laftan Anlamaz. Esta comedia romántica cuenta la historia de Hayat, una joven de pueblo que vive en Estambul y trabaja como asistente personal en una empresa textil. Allí conoce a Murat, el hijo del dueño de la empresa, un hombre serio y distante. A pesar de sus diferencias, se enamoran. El género, como ya dijimos, es comedia romántica. Los actores principales son Hande Erçel como Hayat y Burak Deniz como Murat. En esta serie Didem, una modelo ambiciosa y exnovia de Murat, se convierte en una rival constante para Hayat. Didem es una mujer superficial y egoísta que no está dispuesta a perder a Murat, por lo que utiliza todas sus armas para sabotear la relación de los protagonistas. Aunque el tono de la serie es más ligero, la presencia de Didem nos muestra cómo una persona celosa y resentida puede causar problemas en una pareja. Sería interesante ver si Melisa adopta una actitud similar, aprovechando cualquier oportunidad para acercarse a Kerem o Hande y sembrar dudas sobre su relación. Una curiosidad es que esta serie fue un gran éxito en varios países de América Latina, lo que demuestra el atractivo universal de las comedias románticas turcas. ¿Podría Melisa intentar reconquistar a Kerem, si es que tienen un pasado juntos, utilizando su atractivo y su encanto para hacerlo dudar de sus sentimientos por Hande? Finalmente no podemos olvidar Erkenci Kuş.
Esta serie también es una comedia romántica que cuenta la historia de Sanem, una joven soñadora que trabaja en una agencia de publicidad y se enamora de Khan, el fotógrafo aventurero y jefe de la agencia. Los actores principales son Demet Özdemir como Sanem y Can Yaman como Khan. Aquí la rivalidad amorosa se presenta a través de Polen, la exnovia de Khan, una mujer sofisticada y exitosa que regresa a la vida de Khan con la intención de recuperarlo. Polen representa el ideal de mujer exitosa e independiente, lo que genera inseguridades en Sanem. Aunque Polen no es una villana malvada, su presencia constante y su historia con Khan generan tensiones y malentendidos en la relación de los protagonistas. En nuestro escenario hipotético podría ser que Melissa represente una versión similar de Polen, una figura del pasado que regresa para remover sentimientos y poner a prueba la fortaleza del amor de Kerem y Hande. Un dato curioso es que la serie fue filmada en Estambul y en las Islas Turcas, lo que le da un toque exótico y veraniego muy atractivo. Además, la química entre los protagonistas fue innegable, lo que contribuyó al éxito de la serie. ¿Podría Melissa ser una excolega de Kerem, una fotógrafa talentosa que regresa para trabajar con él, generando celos en Hande y poniendo a prueba su confianza? *** El perfil de Melissa ***. Entonces, volviendo a nuestro caso, ¿qué podemos esperar si Melissa realmente entra en escena para arruinar el nido de amor de Kerem y Hande? Como hemos visto en estas series, las estrategias pueden ser variadas, desde la seducción directa y la manipulación, hasta la creación de conflictos familiares o laborales. Lo importante es analizar el perfil de Melissa, sus motivaciones y sus posibles aliados para predecir sus movimientos. ¿Será una rival sutil y calculadora, o una villana descarada que no se detendrá ante nada? Solo el tiempo lo dirá. Pero una cosa es segura, el drama está garantizado. Basándonos en los rumores que circulan, podríamos especular que Melissa es una mujer con una fuerte ambición profesional, que podría ver en Kerem una oportunidad para ascender en su carrera. También podría ser una persona con un pasado doloroso, que busca venganza contra Hande por alguna razón desconocida. O tal vez simplemente es una mujer enamorada de Kerem que no está dispuesta a renunciar a él sin luchar. Sea cual sea su motivación, es evidente que Melissa tiene el potencial de convertirse en un personaje clave en la historia de Kerem y Hande. Su llegada podría poner a prueba su relación de una manera que nunca antes habían imaginado. ***, especulaciones y teorías ***. Aquí es donde entramos en el terreno de la pura especulación. ¿Cómo podría Melissa acercarse a Kerem? ¿Intentaría seducirlo directamente o jugaría un juego más sutil, creando una amistad y esperando el momento oportuno para atacar? ¿Y cómo reaccionaría Hande ante esta amenaza? ¿Se dejaría llevar por los celos y la inseguridad, o lucharía con uñas y dientes por su amor? Algunas teorías sugieren que Melissa podría aliarse con algún personaje secundario de la historia, como un exnovio de Hande o un rival profesional de Kerem, para llevar a cabo sus planes. Otros creen que Melissa podría tener un secreto oscuro en su pasado, que podría utilizar para manipular a los protagonistas. Las posibilidades son infinitas. Y lo más divertido es que podemos debatir y teorizar sobre ellas hasta que se confirme o desmienta la llegada de Melissa. Conclusión En resumen, hemos recorrido varias series turcas que nos han mostrado diferentes tipos de amenazas a las relaciones amorosas, desde rivales amorosos descarados y manipuladores hasta familias entrometidas y exparejas que regresan para remover el pasado. Analizamos Amor Eterno Medcecir, Süreyya Cesur Beguzel, Aşk Laftan Anlamaz, y Erkencikus, destacando cómo cada una de estas historias presenta desafíos únicos para los protagonistas. Todo esto para poder estar preparados para lo que pueda pasar con Kerem y Hande si Melissa decide entrar en juego. Espero que hayan disfrutado de este análisis y que les haya resultado interesante. Recuerden que estas son solo especulaciones basadas en las dinámicas que hemos visto en otras series turcas. La realidad siempre supera la ficción, así que tendremos que esperar para ver qué sucede realmente con Kerem y Hande. Muchas gracias por ver este vídeo hasta el final. Su apoyo significa mucho para nosotros. Nos encanta compartir nuestra pasión por las series turcas con ustedes. Ahora los invitamos a dejar sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan de todo esto? ¿Creen que Melissa realmente podría poner en peligro la relación de Kerem y Hande? ¿Qué estrategia creen que utilizaría? ¿Qué otras series turcas conocen que presenten este tipo de conflictos? Queremos leer sus opiniones.
Y por último pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos seriéfilos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros análisis y noticias sobre el mundo de las telenovelas turcas. Nos vemos en el próximo vídeo. Ciao.